Capítulo 121. ¿Mogel nacido? El rey duende se pavoneó en la habitación y se sentó de manera dominante en el escritorio de Griphook. Su figura fue intimidante para muchos, pero para mí era similar a que un cachorro sobreexcitado tratara de impresionar a su dueño. Hermione y Harry fueron intimidados con éxito cuando los ojos vacíos de este rey se enterraron en los suyos. Su exploración cesó cuando se detuvo en mi figura, sus ojos se abrieron y una sonrisa se extendió por su rostro. Eso no fue algo bueno, decidí. Su Majestad, Freya, es maravilloso conocer a la nueva sangre de la regalía dentro del mundo mágico. Dime, ¿cómo se siente estar dentro de los límites de la Gran Bretaña mágica? Sus palabras eran insensibles y bastante contundentes. Era obvio que estaba tratando de incitar a mi respuesta de mí, como si fuera un tigre hambriento que estaba desesperado por la carne. Sonriendo cordialmente, incliné mi cabeza. Es bastante pintoresco. Sospecho que pasaré mucho más tiempo aquí en el futuro y le pediré que tenga en cuenta mis poderes, cuando se trata de inversiones potenciales y oportunidades de negocios. Él gruñó cuando su sonrisa se deslizó un poco. La conversación obviamente no había terminado a su favor, aunque actuó como si fuera simplemente amable, inofensivo, inofensivo, inofensivo. Conversación entre conocidos recién conocidos. Dentro de este tiempo, mis dos estudiantes se calmaron y pudieron estabilizar sus emociones y pensamientos. No es que pueda culpar a ninguno de ellos por eso. El pensamiento permaneció por unos momentos hasta que Griphook se paró a un lado y con un solo asentimiento de Ragnarok sacó otro pergamino de la mesa. Este pergamino es el mismo que antes, pero ahora le costará algunos galeones. Aproximadamente 10.000. Harry siseó furiosamente al precio, un toque de Parseltongue descendiendo antes de que se detuviera. Pagaré por ello. Hermione estaba cerca de protestar, pero se calmó por mi profunda mirada. Los duendes se encogieron de hombros sin preocuparse y simplemente le entregaron el pergamino a Hermione, la joven, mirando nerviosamente el pergamino presente desigual. Piper empujó hacia él, moldeando el pergamino en montículos en forma de colina que se detuvieron abrupta justo antes del borde de la mesa más cercana a ella. Con leve vacilación, presionó su pulgar en la parte inferior del pergamino y observó con asombro, una vez más, cómo se reveló toda su genealogía familiar para que ella viera. Las obras de arte de tinta de su linaje comenzaron a surgir, comenzando consigo mismo y luego trabajando hacia arriba. El primero en aparecer después de ella fueron su madre y su padre, Ellen Emmerich Granger y Michael Granger. Inmediatamente después de ellos llegaron sus abuelos, lo que causó que todos no sean ella y Harry se sorprendieran o petrificaron por completo. Serapina Emmerich née Grindelwald y Anthony Emmerich, Matthias Grindelwald e Ilse Leclair Grindelwald, Bastien Leclair y Antionette Leclair née Delacour. El silencio prevaleció a toda la cámara mientras Hermione miraba con cautela a todos en la habitación, incluido yo. Sus ojos comenzaron a molestar un poco mientras se retiraba a Harry, quien la estaba abrazando y luciendo bastante feroz ante las reacciones. 3. Tosé en la habitación, encontrando la revelación completamente hilarante y también genial como la mierda. Sí. La niña era natural en la magia, los hechizos clavados que otros no podían dentro del tiempo récord y tenían una habilidad especial para las magias esotéricas. Tenía un extraño sentido. Aunque cómo se encontró la línea de una antigua familia alemana de sangre pura dentro del Reino Unido y se extendió a través de esquís. Esa era una suposición de nadie actualmente. Hermione, eres único, como siempre, jaja. Mi risa rompió la tensión y calmó la preocupación creciente en los goblins mientras la miraban con cierta inquietud. El Griphook era bastante profesional, ya que rápidamente sonrió a la joven y observó cómo el anillo de heredero Grindelwald emergió sobre su mano derecha. Hablando de los anillos. Hermione era un oro y un ónice con una sola gema blanca en el medio que estaba marcada con el símbolo de Aquila Nigra o el águila negra. Era un símbolo de heráldica común para algunos de los antiguos linajes Mogul, pero esto era diferente. Estaba mágicamente atado a la línea de sangre, ninguna otra familia, mágica o mundana, podría soportar este heraldo en Alemania. Ya sea que el lazo surgiera de un vínculo olvidado con los viejos Kaisers, o simplemente reflejara la fuerza de voluntad cruda de su magia ancestral, ya no importaba. Ella era una Grindelwald, simple y llanamente. Los anillos de Harry eran bastante eclécticos en diseño en comparación, sin embargo, el anillo de Pendragon era un azul de la piscina profunda con grabados de oro tallados en él con magia rúnica ligeramente agló en su superficie.
Una joya opalescente singular se sentó dentro de una fina cama de abrazaderas metálicas de pecho de rosa que la mantenía en su lugar. Dentro de esta gema se podía ver una sola criatura rugiendo de regreso, animado, el negro hebridiano. El anillo de Lefay fue más suntuoso en comparación. Era una coloración oscura de color negro púrpura, el metal era una mezcla entre orichalcum y metales oscuros. Fue tallado para parecerse a un ouroboros con bastantes cuervos grabados en los lados de dicho símbolo de infinito. En el centro se sentó una gema ámbar que parecía brillar imperiosamente. La idea de que una joya tenía una emoción parecía imbécil a primera vista, pero si uno viera este anillo por un momento, encontraría la única forma adecuada de traducir la sensación de estar en su presencia. No existía una heráldica distinta para este anillo. Pero teniendo en cuenta que el tema de Ravens fue diseñado en todo momento, era bastante simple lo que representaba el nombre de Lefay. El último de los nuevos anillos fue mucho más moderado. No se pudo ver la opulencia en ninguna de las bandas y simplemente eran colores opuestos. El anillo de Peverell era un color gris-negro que tenía un triángulo con un círculo en el medio y una varita. Mirando el símbolo a través de ambos y aparte de eso, solo había una sola línea de texto, en Vita, Morse, en Morse, Potestas. El otro anillo era un blanco, en forma de hueso, pero completamente pulido, al igual que las mejores canicas del mundo. Ningún otro color marcaron su superficie y el único cambio en la textura o la apariencia fue un solo símbolo y lema tallado en ella, sin problemas. En Arcanum Veritas, enrollado debajo del círculo bastante simple y el símbolo de la vela arriba. Fue bastante intrigante realmente como el mago más poderoso que jamás haya deambulado por esta tierra, si creyera los cuentos arturianos. Simplemente había elegido una vela como su símbolo y un anillo simple para el artefacto de su casa. Galeones y eso fue todo. Bastante simple y simple, aunque cuando tenías las reliquias de la muerte, ¿qué uso era la moneda y la influencia? Fue un pensamiento estúpido, pero los hermanos lo siguieron. La bóveda de Merlín no fue diferente, excepto por un solo libro que se sentó en el medio de la cámara. No pude acercarme a la bóveda debido a que no era un miembro oficial de la familia, pero eso estaba bien, Harry me dijo después. ¿No entregó el libro, siendo cauteloso por una vez? Me alegré de que estuviera aprendiendo. Además, si quisiera una copia del libro, simplemente podría comprarla a través del sistema. Hermione no tenía bóveda aquí en Inglaterra e incluso si lo hiciera, sería bloqueada y sellada por el ICW y cualquier gobierno mágico que alguna vez tuvo una conexión Grindelwald. Tal fue la influencia de Eggert Grindelwald en las mentes del mundo mágico hasta el día de hoy. Me ofrecieron una prueba pero rechacé. Pagando a los Galleon a los Goblins antes de despegar al callejón Diagon una vez más. ¿Profesor? La voz de Hermione era bastante recatada y suave ahora, una pregunta persistente en la punta de su lengua, esperando ser asombrada. Ambos pueden llamarme Freya, creo que ahora tenemos suficiente confianza para eso. Los dos niños sonrieron cuando Hermione hizo su pregunta. 1. ¿Quiénes son los Grindelwalds? ¿Y por qué todos me asustaban? Exhalando en consternación, detuve nuestra caminata y pensé en mi situación. Explicar sería asustar a la niña sin sus padres presentes. Más allá de eso, sería demasiado para mí simplemente dejar caer el equipaje de toda una casa noble sobre su cabeza. Y mucho menos uno tan estropeado por las acciones de un solo hombre. Miré hacia sus ojos marrones, su determinación y curiosidad brillaban. ¿Qué tal esto? Hogwarts está terminando para el año, ¿sí? Asintieron de manera conservadora. Harry hizo una mueca con fuerza. Entonces, ¿por qué no visito a tus padres y tu Hermione y yo podemos explicar entonces? Y Harry, tengo una sorpresa para ti, solo tendrás que darme un poco para brotarlo. Ambos se sorprendieron sobre cómo estaba haciendo las cosas, pero si tenían quejas, no las expresaron. Genial, tomaré el silencio como confirmación. Luego, regresemos a Hogwarts y veremos si ambos pueden aprender las tradiciones, prácticas y leyes del mundo mágico. Una luz del arco iris irradiaba hacia afuera y luego desapareció cuando los tres volvimos a salir dentro de mi salón de clase, un McGonagall de aspecto bastante frustrado golpeando su pie delante de nosotros. Veo que has terminado con tu pequeña excursión. Bien. Se suponía que ambos estaban en clase de pociones hace una hora. Tomaré esto con Albus, Freya. Le estreché los ojos antes de sonreír ampliamente. Por favor, Minerva, agradezco su protección del aprendizaje de los niños a pesar de las condiciones o las circunstancias circundantes. Ahora, si no le importa. Tengo una clase en 5 minutos y necesito prepararme.
La mujer mayor parecía ligeramente confundida en el cumplido antes de retroceder de la manera en que vino. Harry miraba en conflicto mientras Hermione lo seguía en determinación. Si supiera algo sobre la chica, estaría buscando su apellido dentro de la biblioteca. Aunque lo más probable es que le resulte faltante debido a que Dumbledore tiene un lugar dolorido para su novio. Nos vemos, Freya. Harry se escapó a una velocidad de cuello vertiginoso mientras intentaba entrar en la clase de pociones. Ahora se encendió un fuego debajo de su trasero y sabía que necesitaba mejorar, o simplemente se enamoraba de las tramas de Dumbledore nuevamente. Y mucho menos la maldad de Voldemort. Terminaré esta clase y luego discutiré cosas con Artoria, supongo. Finalmente allí se sentó el rin de señorío Potter. Roce dorado e impreso con manchas de plata y oro puro, se sentó una pieza humilde pero elegante. Una piedra preciosa turmalina de tamaño moderado adornaba la mitad del anillo, agrupada por astas estilísticas. Fue tallado y pulido a la perfección y brillaron con cada pequeño fragmento de luz que la pasó a través de ella. Una sola imagen animada de un ciervo corría a lo largo de los reflejos internos de la piedra preciosa antes de desvanecerse y resurgir de vez en cuando. Sin embargo, mi observación se redujo por el Drowning de Ragnarok, que había comenzado a hacerle a Harry algunas preguntas bastante simples, que él respondió rápidamente y con tanta precisión como pudo. Después de un tiempo, el rey decidió irse, dejándome con una invitación para conocerlo cuando lo desee. Griphook se retiró cuando su jefe se fue. El duende que trabaja furiosamente para organizar las cuentas familiares e intenta encontrar un representante de reemplazo adecuado para la familia Potter en Wisengamot. Dumbledore actualmente preside el poder de votación de la familia. Por supuesto, esto fue, una pequeña mancha de velocidad en el camino de lidiar con las bóvedas Embry, Pendragon, Lefay y Peverell. Propiedades, grimorires y tierras. Lo cual, por suerte, se manejó a continuación con Griphook pidiéndome que me fuera, pero Harry solicitó que me quedara para ayudarlo a atravesarlo. El duende me dejó después de eso, simplemente empujando. 2. ¿Y chico fue una reunión? Harry estaba absolutamente cargado. Las bóvedas de Pendragon tenían múltiples 1.000 millones de galeones en patrimonio neto. La tierra era abundante ya que la totalidad de lo que anteriormente era Camelot le pertenecía ahora. Stonehenge era técnicamente parte del Wisengamot y no podía ser propiedad, pero técnicamente podría realizar rituales allí gratis ya que es su tierra ancestral. No había mucho más, ni Excalibur o espada del rey, simplemente una tonelada de oro, baratijas y artefactos mágicos aleatorios que tuvieron efectos o usos cuestionables. Lefay era muy parecido, aunque su bóveda en realidad estaba llena de materiales raros y compuestos mágicos. Aparentemente, las pociones abundaban dentro de la bóveda y actualmente su valor era indeterminante ya que algunos de los recursos eran de animales extintos, algo que me gustaría solucionar como un problema si pudiera averiguar cuál era el nombre de esas criaturas. Los Peverells tenían casi nada, una sola bóveda contenía 10.000. Capítulo 122, al DMLE. Me desperté dentro de mi habitación en las 3 escobas. Artoria y Yuna ya se vestían lentamente mientras planeaban otro día de exploración. Hasta ahora, en su mayoría habían tenido unos días de recorrer las tiendas y comprar lo que quieren. Ayer les conté sobre Harry y Hermione, mencionando específicamente a Artoria que Harry era un heredero de Pendragon y Emir Bloodlines. Sí, ¿eso había ido bien? Flashback a ayer por la tarde. Aterré en la habitación reservada y lentamente me quité el brazalete. Mi ropa interior era lo único en mí después de unos segundos. Chico, estaba cansado después de todas las travesuras del día. Y más que eso, técnicamente ahora estaba relacionado con Harry Potter a través de las líneas de sangre que había comprado. Letárgicamente entré en mi departamento a través de la puerta del inodoro, atravesando el espacio interior hasta que encontré el baño. Pronto estaba teniendo una ducha maravillosa. El agua caliente que se calma mi mente con exceso de trabajo y que lleva algunas de las pequeñas twin en mi cuello. Disfrutando de mi tiempo, no esperaba que un par de manos se extendieran alrededor de mis senos y comenzaran a masajearlos. Lentamente parpadeando, miré hacia atrás y vi cómo Artoria descansaba con calma su cabeza sobre mi hombro y acercaba su cuerpo al mío. Estaba feliz y obviamente un toque cachonda. Su cabello dorado colgaba fascinantemente sobre sus hombros y le bajaba a la espalda. Los hermosos ojos azules me miraron con amor mientras su cuerpo caliente fumando lentamente se extendió lentamente contra los míos. Dios, ella es perfecta, reflexioné como lentamente. Ella me llevó a un beso que solo duró unos segundos cuando comenzó a masajear cuidadosamente mis hombros. Gracias amor.
Ronroneé debajo de sus manos mientras ella resolvió algunas pequeñas torceduras en mi hombro, que Apex descubrió rápidamente y me asegurara de que nunca volviera a sufrirlos a menos que lo hubiera deseado. Una sonrisa se deslizó sobre su rostro celestial antes de que se inclinara hacia adentro y me susurrara en mi oído. Cualquier cosa para ti, mi reina. Las palabras me hicieron sonrojar un poco, pero no era una niña de la escuela que era nueva en el amor, así que simplemente me recosté y absorbí algo de su calidez. Eso me recuerda, tengo algo que hablar contigo sobre el amor. Artoria tarareaba cuando me apoyaba contra ella, ambos disfrutamos del agua en el enrollamiento a nuestro alrededor. Comenzó a ponerse muy serio, así que me volví y agarré su hombro, mirando sus hermosos ojos. Después de la ducha, una pequeña sonrisa se acurrucó sobre su rostro mientras me tiraba para un beso. Hicimos esto con bastante frecuencia. Nos turnamos para ser el de control o como algunos lo considerarían, siendo el hombre. Honestamente, con mi magia podría ser un hombre o una mujer pero prefería mi forma base. Nuestra ducha se volvió un poco humeante desde allí y media hora después, ambos nos fuimos con un rubor justo que se extiende sobre nuestras mejillas. Siempre me aseguré de pasar el mayor tiempo posible con mis mujeres, incluso durante estos pocos días de trabajo que me había teletransportado a Susan y él, registrándoles con ellas y asegurándome de que sintieron que no las estaban ignorando. Estaban progresando, por cierto. Johnny aparentemente fue recogido por Batman y luego lo liberó por dicho héroe. Ese día le había pedido a Batman que ayudara a Susan con la investigación del paradero de su hermano. Artoria se sentó en el mostrador de la cocina, la encimera de mármol algo clara mientras numerosas latas vacías se sentaban allí. Últimamente había estado agregando algunos elementos pequeños y líneas de búsqueda a Sptor y tiré de algunos todos los noches. Sí, ninguna de mis damas estaba satisfecha con ese hecho. Entonces, ¿qué querías hablar de miel? La voz de Artie gritó mientras se inclinaba por el mostrador y lentamente tiraba de un paquete de papas fritas hacia ella misma. Eran patatas fritas con sabor a pollo, mi favorita. Bien, ¿sabes cómo he estado hablando de Harry y Hermione? Ella asintió mientras comía una crujiente. Hoy fui con ellos al Banco Goblin en el callejón Diagon y los hice hacer una prueba de línea de sangre. Se lo tragó crujiente y se comió otro rápidamente después. Sus ojos se pegaron lánguidamente a mi figura y mi cara. ¿Oh? Ella tarareó curiosamente. Harry es descendiente de Pendragon, Emir y Lefay, sin mencionar la línea Peverell y Potter. Técnicamente, eso lo convierte en su descendiente de alguna manera. Artoria parpadeó cientos de veces en unos pocos segundos y dejó las patatas fritas, su aura aumentó en expectativa, emoción, inquietud y preocupación. Sabía que ella era la última de su línea y que su hijo había muerto en su última línea de tiempo. Era un lugar dolorido para ella y tuve que consolarla anteriormente. ¿Él? ¿Es mi heredero? Lo siento, broma inapropiada, pero tuvo que hacerse. Artoria estaba tan sorprendida de que ella comenzó a reír locamente. Las lágrimas que se acumulan en sus ojos de la inesperada emoción girando profundamente dentro de su corazón. Finalmente había encontrado a la familia además de mí y eso fue maravilloso. Yuna eligió este momento para entrar, sus ojos prácticamente nos molestaron a los dos, ya que actualmente estábamos parados con ropa algo transparente. ¡Qué extraño! Volver al presente. Me teletransporté a mis pies y me deslicé sobre mi brazalete, las nanomáquinas creando la misma ropa de bruja que había estado usando durante 2 días. Le di besos a Artoria y Yuna antes de salir del apartamento. Mi poder mágico se extendió y revisé cualquier magia cercana. Se descubrieron varios encantos de monitoreo cerca, lo que borré rápidamente antes de esperar a mis mujeres. Afortunadamente no fueron mucho, no es que me hubiera importado, porque eran devastadoramente hermosos. Artoria tenía un vestido negro y azul de encaje que cubría todo, pero también tenía la compensación de encender la imaginación. Actualmente, su cabello colgaba libremente de su espalda y sobre sus hombros. Algunos flequillos enmarcaban ligeramente su rostro. Parecía que era la diosa y yo era simplemente una mujer de la aldea que intentaba cortejarla. Yuna tenía un estilo diferente a Artoria, pero era igualmente atractivo, llevaba un top negro con un tono. Chaqueta de cuero negro que cubre sus hombros y brazos. Los pantalones de mezclilla apretados se cubrieron las piernas y se aferraron a su figura, revelando sus muslos bastante regordetes y la curvatura de sus caderas. Honestamente, la hacía realmente follable, pero esa era mi mente sucia en el trabajo más que nada. Ambos se ven calientes como la mierda. Artoria sonrió y me detuvo para un beso caliente, que luego fue repetido por Yuna,
quien luego dio un paso adelante apretando mi trasero por un segundo. Afortunadamente para mí, los dos solo se rieron y se saltaron más allá de mí y por la puerta. Anoche fue lo suficientemente intenso sin esta mañana. No me malinterpreten, podría ir todo el día y la noche. Pero solo hay mucho sexo que uno puede soportar antes de que quieras disfrutar del brillo. Vamos, Freya. Artí me gritó y me sacó de mi monólogo interno, un rasgo que había tenido desde que pasé por el espacio-tiempo como yo. Todavía tuvieron reservas sobre si todos éramos solo una historia de algunos, lectores, omnipotentes o algo así, pero eso probablemente era solo yo paranoico más allá de lo creyente después de esa experiencia. Salí y los tres rápidamente bajamos las escaleras. Pagando a la amante de la taberna, rápidamente nos acercó a la gripe y intervimos, llamando al Ministerio de Magia cuando el espacio nos absorbió y nos depositó a través de varios túneles espaciales que luego nos depositaron dentro de la red de gripe de Gran Bretaña. La carrera de la mañana estaba en pleno efecto y cientos de trabajadores informaban actualmente por trabajo. El personal de seguridad y los aurores se alinearon en la entrada principal a medida que nos acercamos. Todos eran bastante laxidacicales cuando se trataba de seguridad, la mayoría de ellos miraban completamente aburridos. Yuna los miraba sin impresionar. La mujer era demasiado perfeccionista cuando se trataba de su trabajo. Varitas para la identificación, por favor. Una voz dronante nos llamó cuando intentamos entrar. No tengo varita ni enfoque, hago magia sin varita. El jinete de escritorio se encogió de hombros y simplemente se volvió hacia Artí, quien luego convocó su espada y la colocó sobre la mesa. El resonante clan que irradiaba de su espada cayendo sobre la mesa con todo su peso hizo que muchos aurores se estremecieran y sacaron varitas hasta que notaron que era solo alguien que se enfocaba. ¿Lo hará, bien señor? La voz de Artí casi goteaba en el sarcasmo mientras el hombre se tambaleaba en la espada. No sabía cómo escanear una espada. Esos casi nunca se centraron en la magia. Fue divertido verlo acercarse a la apopléctica. ¿Está bien? Exhaló y completó algunos documentos, entregándolo antes de mirar a Yuna, quien se encogió de hombros. También tengo magia sin varita. Suspiró profundamente antes de agitarnos, el hombre que ya buscaba a las siguientes personas en las que tuvo que registrarse. Los tres nos reímos cuando pasamos y nos dirigimos a los ascensores. Nuestra hilaridad disminuyó lentamente cuando entramos en uno y rápidamente nos movimos de lado y hacia arriba. Hice algunos comentarios ligeros sobre cómo su cabello era diferente, asegurándoles que me encantaron sus estilos. La pequeña charla fue interrumpida cuando emergimos en el DMLE, el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Era un espacio ocupado con docenas de aurores que actualmente empacaban sus cosas para su turno. El papeleo salpicó toda la habitación y llenó algunos cubículos a medida que pasamos. Era un espacio de oficinas ordinario con la mayoría del encantó contenido para los escritorios de las personas y el vaga póster aquí y allá que promovió programas de capacitación o programas de boletos a la auror más exitosa para el mes. Estábamos a mitad de la habitación antes de que alguien nos levantara. ¡Ey! ¡Detener! ¿Quiénes son ustedes tres? La mujer tenía el cabello negro y rosa con un aspecto bastante moderno a su estilo de moda. Todo su rostro gritó punk y más que eso llamó que era una persona rebelde por naturaleza. Mirando por su rostro, noté la familiaridad familiar entre ella y Sirius, los altos pómulos lo regalaron algo. Ninfadora Tonks, intrigante. Lo siento, ¿estábamos buscando ver al jefe del departamento? Uno de Amelia. Tenemos información importante y un tema bastante sombrío para discutir. Mis palabras me llamaron el viento de sus velas mientras ella se encorvaba un poco, sus ojos colgando sobre cada uno de nosotros antes de frotarle la cara y preguntarnos más. ¿Tienes una cita? Me encogí de hombros. No. Tenemos información importante que no podía esperar y necesitaba presentársela en persona. El auror se rascó la cabeza un poco antes de ceder y caminar hacia adelante en el camino que originalmente viajamos. Sígueme, veré si el director está de humor para la compañía. Dada la noche en que acaba de haber pasado. Seguimos a la mujer punk antes de que nos dijeran que esperara mientras entraba en una oficina de aspecto elegante, completo con vidrio blanco giratorio y una sola tabla de madera que tenía el nombre de la cabeza de DML ansiaba junto con su posición, por supuesto. Hasta ahora, toda la experiencia había sido bastante mundana en comparación con los ladrillos verdes encantados en el atrio y la estatua bastante desagradable que representaba a los magos sobre todo lo que era mágico. El punk le sacó la cabeza por la puerta después de unos momentos. Entra, ella está bastante enojada, así que espero que tengas lo que esté en la mano.
De lo contrario, habrá un infierno que pagar. Ella abrió la puerta y hizo que saliera cuando le pusiera una mano sobre su hombro. Necesitas quedarse, involucra a tu familia después de todo. Ella hizo una mueca antes de que su cabello se convirtiera en un color marrón oscuro, sus ojos se movían en un gris apagado mientras su ceja se elevaba en curiosidad y ansiedad. Antes de que ella pudiera responder a los tres intervimos y nos encontramos con la mirada incluso de una mujer muy cansada. Ella lucía un cabello rojo ardiente que barrió y hacia atrás, sus ojos verdes devorando todas nuestras apariencias físicas, para que la identificación futura sin duda. Su habitación era bastante simple, aunque sentí encantamientos e ilusiones que podrían activarse para darle al espacio una sensación y mirada más colorida o incluso tropical. El papeleo llenó su oficina y más parecía apilarse cada vez más mientras entramos. Sentarse. Seguimos su dirección mientras Tonks estaba detrás de nosotros. La directora le dio una mirada ligeramente molesta antes de irrumpir y respondió la pregunta en la punta de su lengua. Pedí aquí que estuviera aquí porque lo que tenemos que discutir está relacionado con su familia. Amelia Bones entrecerró los ojos antes de asentir a regañadientes, todo su semblante cambió hacia la indignación y la molestia. Te preguntaría por qué estás interrumpiendo mi día, sin una reunión, pero parece que eres muy serio, así que, ¿cuál es el problema y quién eres? Artie volvió a su asiento mientras Yuna solo miró a la distancia media, sin duda su visión mostró algo interesante. Disculpas por la intrusión, pero necesitábamos conocerlo en persona lo más rápido posible. Nuestro asunto involucra a un Sirius Black. Ninfadora se tragó audiblemente, su choque haciendo que su cabello se volviera blanco mientras sus ojos se movían en negro. Amelia Bones fue bastante desconcertada por el tema también. En cuanto a nuestros nombres, esta encantadora esposa mía con las cerraduras rubias es Artoria Pendragon. La mujer mía bastante distraída de allí está Yuna Al-Ghul, mi esposa pronto sin duda. ¿Y mi nombre es complicado? ¿Pendragio P? Amelia parecía completamente sorprendida por el apellido de Artoria mientras los mencionados simplemente asintieron y convocaron un té en sus manos. Un pequeño poder que la había conseguido para su cumpleaños. Sí, podrías llamarme por muchos apellidos, pero simplemente digamos que mi nombre es Freya. La cabeza del DML tenía sus ojos, una creciente emoción de agotamiento que se acumulaba en su aura mientras veía su lenguaje corporal. Ahora, en el tema principal. Sirius Black es inocente y tengo pruebas. Más allá de eso, estoy aquí para solicitar también que me hagan el mágico guardián mágico de Harry Potter y Hermione Granger. La mujer exhaló un aliento antes de hablar. Primero nos centraremos en el asunto de Sirius Black. ¿Qué evidencia tiene? Tendré que hacer magia. Concedido, solo consígueme tu evidencia. He tenido la sospecha de que había algo fuera de ese caso con ese caso durante mucho tiempo. Tonks y Amelia miraron a la rata con confusión al principio antes de que la comprensión se deslizara sobre sus características, el primero se enfureció ante la perspectiva de lo que había ocurrido. Estas personas no eran tontas y podían oler un animagus cuando vieron uno. Veritas forma. Señalé mi índice en la rata. La forma se destrozó rápidamente a medida que surgió la forma humana de Peter Pettigrew, su cuerpo todavía flotaba en el aire mientras lo colocaba en el suelo a un lado del escritorio. Trató de huir pero fue golpeado por un Petrificus totalus, su cuerpo golpeando en un caso de biblioteca bloqueada. Los bares sobre muchos de los libros se balancearon mientras se enfrentaba contra el borde de la madera. Joder escoria. Les dije que tenía sentido cero que solo se dejaría un dedo de ese tipo de explosión. Sin embargo, nadie me creyó, a nadie le importaba, y ahora sale, estaba en lo correcto. Tonk estaba enojado, era comprensible. Amelia se puso de pie y se acercó lentamente a la pobre excusa de un hombre, toda su forma parecía a las alimañas. Incluso tuvo mucho tiempo de tanto tiempo en su forma de animago. Tonks, ve a buscar Veritasium. El auror salió de la oficina, grita y exclamaciones después de su figura mientras corría por el pasillo. Freya, ¿tienes alguna otra evidencia? Recordé la escena en las películas donde Pettigrew regaló el secreto del encanto Fidelius del alfarero, como el guardián secreto. Llevé mi otro índice a mi frente y retiré ese recuerdo. Los ojos de Amelia se abrieron antes de caminar hacia el lado opuesto de la habitación. Golpear la pared con su varita varias veces antes de que saliera un pensieve de la pared. De pie, me acerqué hacia él y arrojé el recuerdo a la superficie líquida transparente. La mujer asintió mientras esperaba a que Tonks volviera. No tardó mucho como la mujer bastante irritada e iracunda había ido lo más rápido posible.
Ella entró en la habitación con tormenta antes de correr hacia Pettigrew y sentarse de espaldas a la estantería. Desde allí miró a Amelia, quien hizo un gesto para que se detuviera. Dame un momento, Aurore, necesito ver este recuerdo. Empujó su cara hacia abajo en la piscina de memoria mientras Tonks miraba hacia mí, sus ojos cambiando a un rosa claro y rojo. Aparentemente, lo que había hecho que la mujer fuera agradecida o al menos muy apreciada por nuestros esfuerzos. Todo iba muy rápido en estos momentos cuando Amelia finalmente se retiró y parecía completamente enfurecida. Su rostro fue retorcido en un rictus de odio mientras miraba hacia atrás a la vez amiga de James y Lily Potter. Aurore, dale Veritasium. Lo cuestionaremos ahora. Tonks ni siquiera esperó a que terminara, ella simplemente la fuerza lo alimentó con la sustancia y luego lo encadenó al suelo con una férrea de vincula. Y fue súper efectivo. Me rí en mi propia cabeza mientras quitaba el hechizo de petrificación, el hombre se movía rápidamente de un lado a otro como si fuera una rata atrapada en una jaula. Que, por supuesto, era él. ¿Eres Peter Pettigrew? Amelia se abarcó hacia arriba, llevando todo su cuerpo a una postura tan buena que parecía que estaba haciendo un juicio sobre él en este momento. Sí. ¿Eras el arquero secreto de la familia Potter? Sí, respondió con aturdimiento mientras sus ojos estaban atrapados en los de Amelia. ¿Te regalaste el secreto a Voldemort? Sí. Estaba furiosa después de esa respuesta, pero se controló para mantenerse a las preguntas. Activó la explosión que mató a 13 mugles, que luego se fijó en un Sirius Black. Sí. Habló con alegría en esta respuesta, su rostro rizado con una sonrisa maliciosa. Como si estuviera recordando las muertes que había visto ese día. ¿Cortaste tu propio dedo para escapar del juicio ese día? Sí. ¿Lamentas en absoluto lo que pasó con los Potters o Sirius Black? No, en absoluto. Se lo merecían. Mi propia ira se elevó en ese último, solo estaba agregando esa mierda ahora. Artie notó esto y rápidamente me paseaba, su mano aterrizó sobre mi hombro derecho. Era una mujer realmente increíble. Yuna era la más tortuosa de los dos, sin embargo, mientras grababa toda la confesión, tenía una cámara de grabación, la estaba grabando mágicamente usando un hechizo de ilusión y también tenía el recuerdo. Tonks. Detenerlo en un Petrificus Totalus. Llevaremos esto a un juicio inmediato. Se volvió hacia mí. ¿Podrás testificar? Estaba planeando, pero, en mi segunda solicitud. Ella suspiró, cansada. No puedes convertirte en el guardián mágico para ellos a menos que tengas evidencia para demostrar que su actual está abusando de su poder o es inadecuado para la posición. Sonreí. Joder, ¿tú, no? Asintí. Ella suspiró. Hablemos. Capítulo 123. Segundo último día en Hogwarts. Perspectiva de Harry. Desde que el maestro de Dada me había apartado para una charla, mi vida había cambiado enormemente. En primer lugar, Freya, como fue nombrada, era una mujer cariñosa y profundamente poderosa. Tenía este aire sobre ella que, sin importar lo que sucediera, estaba allí para evitar que sucediera algo malo. Me recordó a los recuerdos vagos que tenía de estar en los brazos de mi madre, ese recuerdo casi siempre me hacía llorar. Extrañaba tanto a mis padres que a veces me dolía físicamente. De todos modos, al principio dudaba sobre ella. Nada en mi vida había ido bien. Mi tía y mi tío me hicieron hacer muchas tareas y golpearme si no las hacía correctamente. A veces me encerraron cuando desafié sus órdenes o hice magia accidental, lo que ahora sabía que era. Apenas comí en su casa e incluso cuando lo hice, en su mayoría por lástima de mi primo, fue abusado de manera similar. Aunque no en la medida en que yo estaba. No es que fuera una competencia. Sin embargo, Freya fue amable. Ella había enseñado sus clases extremadamente bien y siempre me hizo pensar de diferentes maneras. Su mano incluso cuando se trataba de castigo también era nueva para mí, tal vez me había acostumbrado demasiado a las clases de Snape. Luego me dijo que tenía algo oscuro apegado a mí. Lo que es cierto que me preocupaba un poco de que me iba a golpear como lo hizo mi tío. Afortunadamente para mí, fue muy honesta, incluso fue tan lejos como para mostrarnos su brazo, algo que aprendí de Hermione más tarde, lo que significa que no era una comedor mortal, los secuaces de Voldemort. Ese día fue uno de los más felices que había sido. Finalmente, sintió que tenía un adulto que realmente le importaba lo suficiente como para imponerse en mi vida y asumir parte del estrés. Y lo que realmente me ayudó. Quiero decir, siempre me sentí inteligente, pero después de lo que hizo, finalmente pude sentir la cosa que mi mente desaparece.
Fue increíble. Mi mente también estaba llena de imágenes de ella tocando mi frente o algo así y los gritos de su madre se calmaban lentamente. Fue como mi propio milagro personal. Luego fue y nos dijo que nos preparáramos para un viaje a Gringotts. En este punto estaba mucho más abierto a toda la interferencia de su parte. Además, sería bueno dejar atrás Hogwarts por un momento. Las pruebas y el trabajo escolar habían sido un dolor masivo para mi mente de enojo este año. Cuando fuimos al día siguiente con ella había sido relajada. Me sentí raro y ansioso al hacerle preguntas mucho sobre mi vida el día anterior y ahora aparentemente iba a demostrar que tenía mariposas mientras entramos y luego fui guiados a esa oficina. Lamentablemente, Freya tenía razón y Dumbledore me había estado usando como herramienta para algo. Todavía no sabía qué era, pero ciertamente no fue para mi beneficio. Lo más importante fue escuchar las palabras finales de mis padres. Todavía no puedo contener mis lágrimas cuando pienso en ellas y su mensaje. Era demasiado fresco y había elegido viejas costras emocionales. Sin embargo, lo que era igualmente sorprendente después de todo eso fue el hecho de que aparentemente estaba relacionado con el rey Arthur. Morgan Le Fay, de Merlin. Cuando se reveló, sentí que iba a desmayarme y nunca despertarme. Ya era popular y ahora todo esto, pensé. Pero es como dijo Freya. La fama es un poder y una poderosa carga, Harry. Era una línea simple pero me quedó atrapado. Ella tenía razón. Podría usar mi fama para hacer cosas buenas y la única captura fue el dolor de tener que lidiar con la apariencia y los susurros. Todavía no pude evitar odiar el costo, pero al menos me sentí un poco mejor al respecto. Luego nos devolvió al castillo después de que yo fuera Emnolo algo, lo que sea que fuera esa palabra. Significaba que no tenía que volver a mi tío y mi tía, si pudieras llamarlos así. Mi mamá y mi papá también eran geniales, que al menos lo sonaban. Desearía haberlos conocido o crecer con ellos. Asterisco bofetada asterisco. Un libro golpeó la parte superior de mi cabeza cuando un Snape enojado se burló de mí. Su nariz enganchada colgando imperiosamente debajo de sus ojos verdes bastante venenosos. Presta atención, Potter. 10 puntos de Gryffindor. Su voz nasalmente resonó en la mazmorra confinada que era el aula de pociones. Dime, Potter, ¿qué ingredientes se necesitan para elaborar un borrador de valentía? Draco y sus lacayos se ríen a un lado mientras Hermione observaba con preocupación. Nunca le gustó verme siendo señalizado en esta clase, aunque estoy acostumbrado. El borrador de la valentía, también llamado fortitudo elixir en textos más antiguos. Es un tónico alquímico raro que se dice que envalentona el corazón y despeje la mente del miedo, señor. Los ingredientes varían ligeramente según la región, pero la formulación más aceptada incluye columna vertebral de pez león, raíz valeriana, piel de bomslang, hoja de mandril picado, ceniza de plumas de fénix y una gota de sangre de dragón, agitado con una varita hecha de madera de rouen para obtener un efecto total. Señor. Debo haber estado en lo correcto porque el resto de la clase estaba en silencio. Incluso Draco estaba callado, una nueva experiencia para él, estaba seguro. Mirando a Snape, vi con algo de alegría y emoción mientras asintía en orgullo real, antes de que lo limpiaba y caminara hacia el tablero de tiza. ¿Por qué no todos ustedes no han escrito lo que Potter acaba de decir? Hubo un movimiento inmediato ya que toda la clase copiaba lo que podían recordar. Todo el tiempo simplemente copié la receta en mi libro de notas. Anoche leí el libro sobre esta poción, fue un libro bastante interesante, aunque algunas de las cosas tenían mucho sentido para mí. Tal vez una pregunta que podría preguntarle a Snape. Mirando por el rabillo del ojo, noté que Hermione me mira con maravilla y emoción. Puede que tenga que unirme a ella para estudiar en el futuro. La voz de Snape interrumpió el movimiento de las plumas sobre el pergamino, sorprendiendo a todos. 10 puntos a Gryffindor por prestar atención. Su voz murió un segundo después cuando comenzó a preparar una mesa con los ingredientes, ni siquiera me había mirado. ¿Por qué Hogwarts parecía divertido nuevamente después de que Freya lo había ayudado? Una pregunta para guiarse, seguro. Perspectiva de Minerva McGonagall. Me sorprendió hoy, una ocurrencia rara. Especialmente raro hoy, sin embargo, Harry Potter. El joven que a veces trataba como mi propio nieto había sido la primera persona en finalmente lograr el hechizo en clase hoy. Por lo general, él era el tercero o cuarto, tal vez incluso el quinto en algunos temas, pero hoy había superado a todos y participaba ansiosamente en la clase. Una lágrima casi se deslizó por mi cara vieja y cansada. El niño finalmente se estaba tomando en serio a sus académicos. El favoritismo estaba mal, seguro,
pero no pude evitar concederle algunos puntos por finalmente separarse de cualquier actitud que lo haya consumido antes. La rareza no me perdió, pero eso solo había aumentado desde que el nuevo profesor de Dada, una Freya Bragisdotir, se hizo cargo de la clase. De todos los informes, era una maestra extremadamente versada y ya había llevado a muchos de los estudiantes a los niveles básicos para su año. Tal como estaba, había recibido algunos informes de otros leones míos que estaba enseñando una nueva rama de hechizos que ella misma creó y deseaba extenderse. Estaba interesado, pero nuestras interacciones hasta ahora habían sido bastante confrontativas. Mi mente deambuló en medio de la idea de tal vez hacer las paces con ella y quizás tomar una copa con ella en el gran salón esta noche. Supuestamente había dejado el castillo para el día para manejar algunos asuntos en el DML. Algo con respecto a su ser de la realeza extranjera, supuse. Mis atenciones se alejaron de mis propias reflexiones cuando una vez más, Harry Potter levantó la mano para hacer una pregunta. Señor Potter, ¿qué puedo responder por usted? El niño se reunió y se movió su túnica, tal vez nervioso por hacer una pregunta mientras todos lo miraban. Profesor, si Animagi está obligado por las limitaciones de la criatura en las que se transforman, entonces hipotéticamente, ¿podría un mago aprender a transfigurar solo una parte de su cuerpo en otra cosa? Como los ojos o la audición de una criatura, para ganar sus sentidos temporalmente, sin transformarse completamente? La pregunta me había perseguido por unos momentos. Esta pregunta fue bastante compleja para este nivel de año y más que eso. Era completamente fascinante que el niño no solo dijera la lección sobre la naturaleza de cambiar inanimado en formas animadas y vivas, sino que tomaba y aplicaba razón. El tema de Animagi es una clase de 5º año, señor Potter. Se desinfló por un momento, aparentemente decepcionado de no poder obtener una respuesta. No podría tener eso ahora, ¿verdad? Sin embargo, su pregunta es bastante intrigante. Es cierto que los Animagi están completamente vinculados a la forma que mejor se adapta a ellos. Pero esa forma de cambio es mucho más permanente y está vinculada al alma de uno. Lo que sugiere es la autotransfiguración. Una habilidad más peligrosa para practicar, ya que puede matarte si no sabes cómo lograrlo. Sin embargo, para responder a su pregunta, sí, los magos y las brujas que han dominado la autocuración pueden convocar a las extremidades individuales o partes del cuerpo para impartirse poderes naturales que de otro modo serían inaccesibles. Hice un paseante lentamente antes de la clase. Las manos dobladas a la espalda, murmullos comienzan a levantarse de los estudiantes, la mayoría asombrados, algunos en confusión. La autotransfiguración, continué, no está en el plan de estudios estándar de Hogwarts. De hecho, hoy hay pocos vivos que podrían hacer lo que está sugiriendo con cualquier medida de control. Requiere un dominio completo sobre el núcleo mágico de uno. Y una voluntad de hierro. Volví los ojos hacia Harry, una expresión severa y, aprobando silenciosamente. Pero se ha hecho. Documentado, aunque escasamente. Y su razonamiento, el señor Potter, es sólido. Si realmente desea realizar tales estudios algún día, sugiero leer las notas de Mirdin sobre el flujo corporal y la maleabilidad mágica. Un texto raro. Pero la biblioteca aún puede tener una copia. Miré por encima de mis gafas hacia él y mis labios se contrajeron débilmente. Pregúntale a la señora Pince bien, si estás interesado. La reunión semanal de maestros, 1 hora antes de la cena. Potter ha estado prestando más atención en clase. Snape se prolongó mientras se sentaba frente a Flitwick, la cabeza de la casa Ravenclaw. McGonagall, Sinistra, Trelawney, Sprout, Och, Vector, Balblin y Freya estaban prestando atención a Snape mientras se apoderaba de su bebida en su copa. McGonagall habló a continuación. De hecho, ha estado prestando más atención en clase. Hoy me preguntó sobre la naturaleza de la autotransfiguración y las transformaciones de Animagi. Miró a la maestra de Dada que estaba sonriendo un poco antes de beber de su propio copa. El resto de los profesores no perdió el aspecto mientras Sprout hablaba poco después. En mi clase ayudó al señor Longbottom a comprender el uso de las raíces de mandrake, lo que es más importante, los efectos que pueden tener si no se cuidan de manera segura. Su conocimiento fue muy sorprendente. Flitwick se volvió hacia ella y le hizo una pregunta, ¿le diste puntos? El profesor de herbología recatado pero incondicional asintió con orgullo. Por supuesto, el niño salvó a su compañero de clase de arruinar la planta mientras transmitía información. Los encantos profesor frotaron su pequeña barba, tarareando mientras lo hacía.
Ojalá tuviera una clase hoy, me gustaría ver si trajo el mismo sentido de mis propias clases. El maestro de runas, el vector y el maestro de astronomía, Sinistra, simplemente habló entre ellos. Tendrían que esperar hasta el próximo año para obtener una opinión personal sobre el niño que vivió. Todos los profesores miraron a Freya. Sus ojos se encuentran con todos los suyos con absoluta confianza. ¿Qué? Todos tuvieron reacciones diferentes a su pregunta, pero fueron ignorados cuando McGonagall habló. ¿Fuiste con el a Gringotts ayer? ¿Sucedió algo? El silencio reinó en la habitación cuando Freya suspiró y colocó su copa. Su postura se enderezó antes de considerarlos a todos de manera uniforme. ¿Sabías que Lily y James Potter tuvieron un testamento? Snape se volvió apopléctico cuando McGonagall estaba en un ligero shock. Flitwick se puso de pie sobre la silla. Su sorpresa justificó ya que Lily era su aprendiz durante bastante tiempo. El resto de los maestros observaron con diferentes niveles de asombro y sorpresa. ¿De ellos lo hicieron? La estrangulada voz del profesor de transfiguración se recuperó de la habitación bastante pequeña. Freya asintió y comenzó a explicar de qué habló la voluntad y por qué hizo lo que hizo. Capítulo 124. ¿Espía, traidor y asesino? Estaba tomando mi primera clase, que resultó ser con el señor Potter y los demás en su año cuando sentí una presencia claramente malvada que se cernía alrededor de su cicatriz. Los otros profesores llenaron sus copas mientras se sintonizaban en la historia. Snape reduce un poco su mirada e intervino para aclarar algo. ¿Qué, malvado, fue esta presencia? Sonreí por su forma de pescar información. Al principio no estaba seguro y decidí enseñar por primera vez a la clase y averiguarlo después de dicha lección. Mis temores fueron confirmados a mitad de camino cuando el señor Weasley, Ronald Weasley, trató de atacar a la señora Granger. La cicatriz de Potter se intensificó en su oscuridad y comenzó a filtrarse en su magia. Naturalmente detuve el hechizo y le di una detención contigo, Snape, pero además había confirmado mi hipótesis. McGonagall bebió su bebida antes de colocarla. Sus ojos me miraban uniformemente mientras Flitwick casi saltaba con anticipación. Entonces, ¿qué fue? El profesor de encantos consultó sin aliento, sus manos se apoderaron de manera fuerte y temblando arriba y abajo en expectativas. Bueno, naturalmente hice un hechizo o dos para determinar la naturaleza de la cicatriz, de la cual descubrí que el señor. De hecho, Potter había sido afectado por un horrito. Bebí un poco de vino blanco de mi copa antes de hablar. Después de un poco, todos los profesores se centraron en mí una vez más, ya que descubrieron que nadie entendía cuál era la magia esotérica. Los Horrocruxes son una magia vil que divide el alma en contenedores. Al igual que las legendarias filacterias del mito. Aunque realmente no convierten uno en un lich, sino que hacen algo mucho más perverso. Hice una pausa mientras todos escuchaban con horror. Rompe el alma y finalmente hace que el usuario se vuelva loco o, más acertadamente, hambriento. Bebí un poco de vino como profesor de aritmancia, un vector de séptima arrastró lentamente hacia adelante e hizo contacto visual conmigo. ¿Qué quieres decir, hambriento? Riéndose, respondí suavemente. Ganan hambre de todo, aunque dependiendo de la habilidad del usuario, podría centrarse en un solo objetivo o una necesidad fundamental. Dado el hecho de que el Horrocrux de Voldemort dentro de Harry parecía ser bastante débil. Creo que este fue accidental y eso solo ocurre si hubiera hecho el acto anteriormente, lo que significa que tiene múltiples. Todos parecían que se habían ensuciado entrando en un lodo de magia profundamente inquietante. Snape en particular parecía revelado por el mero pensamiento de alguien que lo intentaba. Ese detalle fue ligeramente intrigante para mí, ya que una vez fue un comedor de muerte. ¿Te deshiciste de eso, supongo? Batlin Beblin, profesor de runas, habló a continuación. Todo su comportamiento había cambiado desde el comienzo de la conversación. Estaba en la tensión cuando sus nudillos se apretaron en orbes blancos alrededor de su copa dorada. Por supuesto. Le pedí su permiso, en el que se confundió y la señora Granger intervino para expresar sus sospechas de por qué los estaba reteniendo. Traté de calmar sus preocupaciones al demostrar que no era un comedor mortal o alguien fuera para atacarlos. Ella lo aceptó tentativamente mientras Harry hacía algunas preguntas puntiagudas. Puse la copa ahora, intentando alterar ligeramente la historia para que sea creíble mientras muestra mi comodidad tanto como sea posible. A mitad de mi explicación de lo que estaba tratando de ayudarlo con la magia comenzó a reaccionar ante la conversación. Todos los profesores estaban prácticamente en los bordes de sus asientos.
Bar Snape, que simplemente estaba escuchando con una mirada bastante intensa. La única forma de deshacerse de un Horcrux, que la mayoría de las personas que saben, es perforarlo con el veneno de Basilisk, matar al recipiente vivo usando un informe o usar demonios. Mi método difiere cuando está incrustado en las personas. Snape intervino de nuevo. Esta vez con un toque de calor en su voz, como si estuviera preocupado. ¿No es dañino, me imagino? El resto de los profesores miraron a Snape en estado de shock antes de redondear sus atenciones hacia mí. De hecho, un método no letal y no dolente. Soy un maestro psíquico, legilímenes y un maestro en oclumencia. Mi método es entrar en la mente de la persona pasivamente y encontrar la raíz de la maldición dentro de su cuerpo y mente. A partir de ahí, dirigiría un gran porcentaje de mi concentración para erradicar completamente todas las conexiones entre la mente de la persona y el Horcrux usando magia. Tomé un trago rápido de mi bebida antes de completar mi historia. Tuve éxito en hacer esto con Harry y el peso metafórico de tener otra alma apesta en su magia, mente, alma y cuerpo fue derramado. Es muy probable por la que finalmente está tomando iniciativa en sus estudios, ya que ahora puede permitirse las energías adicionales para esforzarse por algo que desea. Todos los profesores exhalaron en alivio o bajaron en sí mismos en la tensión que bajó lentamente. Las características de Snape se suavizaron una vez más, su aura emocional se calmó abruptamente ante la revelación de que el niño estaba bien. Es un tsundere. Me reí dentro de mi mente, ocultando la sonrisa en mi rostro detrás de mi copa. ¿Qué pasa con la visita a Gringotts? Mis ojos se estrecharon por un segundo antes de volver a la normalidad. No podía responder a eso, para ellos, ese no era el derecho de revelar, especialmente teniendo en cuenta que Harry ahora estaba emancipado, aunque técnicamente era mi familia por conexión a través de la sangre, tenía la línea Emir y la línea Lefay dentro de la mía ahora. Esa no es mi historia para compartir. Harry está emancipado ahora, como lo solicitan sus padres bajo ciertas condiciones. Todo lo que puedo decir es que su tutor mágico anterior potencialmente estará en el pepinillo, digamos. McGonagall se estremeció en la última línea. Una pregunta persistente en su aura y labios por igual mientras Flitwick prácticamente resumaba interés. Snape frunció el ceño mucho mientras se recostaba en su silla, porque Snape era como si un rayo lo hubiera golpeado. Los otros profesores tuvieron reacciones bastante tímidas, ya que no sabían quién era su guardián mágico. Los labios de McGonagall se separaron ligeramente, el tel. Sign de una pregunta que se forme. Sus dedos cepillaron la base de su copa como si se conectara a sí misma. Los viejos hábitos de un veterano de guerra se arrastraban de regreso bajo la apariencia de etiqueta. Albus, dijo finalmente, apenas por encima de un susurro. El nombre colgaba allí, frágil y agudo. Todos los profesores tambaleaban con horror ante la revelación cuando Snape prácticamente estaba tosiendo en su cáliz ahora, sus ojos verdes venenosos se expandían hasta el punto de que ahora estaba amenazando con vencer la expresión de Flitwick, un logro para las edades con seguridad. Flitwick fue prácticamente mortal, toda su postura como Ram. Varilla recta como una varita recién menta. Su expresión prometió una retribución divina a pesar de no tener ninguno de sus poderes. Sinistra simplemente estaba sentada allí mirando a la distancia media, como si la revelación la transportara en algún lugar. Sprout estaba tratando con vehemencia de negarlo. Murmurando para sí misma como si estuviera tratando de continuar su comprensión del director de la personalidad y el carácter de la escuela. La reacción de Batseda Bablin fue la más violenta cuando crujió el cáliz finamente hecho bajo su mano derecha, la magia girando a su alrededor en forma de una pequeña vorágine. Cualquiera que sea que mis palabras le hubieran provocado. Era fuerte y oscuro. Los profesores restantes simplemente permanecieron en silencio, sus expresiones bastante diferentes pero todas provienen de la misma emoción, la incredulidad. No lo sabía, Batseda se rascó a través de los dientes apretados, mirando hacia la ruina retorcida de plata en la mano. Su voz no temblaba por el miedo, sino algo mucho peor, traición. Todos estos años, todas esas reuniones, y él nunca una vez. Lenguaje, Batseda, advirtió McGonagall, su voz se tensó pero firme, su lilt escocés actuando como una línea de vida que la ataba a ordenar. Pero sus ojos parpadearon, el más pequeño y más mínimo traicionó su propia agitación. Ella también estaba tambaleándose, solo más practicada para ocultarlo. Snape dejó su copa con cuidado deliberado. El más leve clic contra la mesa pulida, casi tan fuerte como un grito en el silencio. Entonces, se arrastró,
la voz como vidrio roto suavizado con terciopelo. El viejo tiró de las cuerdas, y ahora han envuelto su propia garganta. Las sombras se acurrucaron más fuerte alrededor de su figura, como si se hicieran eco de su estado de ánimo. Pero detrás de esa amargura había algo más tranquilo, culpa, tal vez. O reconocimiento. ¿Quién más sabía esto? Sinistra, la venerable bruja, que todavía se aferraba a la distancia como si estuviera contemplando los misterios de la magia a pesar del tema. ¿El ministerio? ¿La junta? Merlín, ¿éramos los únicos guardados en la oscuridad? Sus ojos ganaron una claridad y una rabia que desmiente su naturaleza habitual. La voz tensa de Flitwick reverberó suavemente hacia afuera, su tono suave como el comienzo de una escoba al polvo en un piso. ¿Esto, no cambia esto todo? Miró a todos en la habitación, su bigote se extiende hacia afuera en un pequeño resoplido mientras continuaba, él está. O era, el guardián mágico de Harry. Sin embargo, no sabíamos, el niño ciertamente no fue y más allá de que había una voluntad de los padres del niño y nadie lo vio, nunca alcanzó la luz del día. Goblin ahora estaba mostrando esta legendaria ira. Finalmente interrumpí, decidiendo dejar caer una perla de sabiduría y conocimiento entre esto, merecían saber esto al menos. Todavía no era mi lugar revelar el contenido ya que Harry era el señor de la casa Potter. El testamento fue sellado. Estuve allí yo mismo cuando Harry pidió que fuera revelado, algo que los duendes deseaban que hiciera con mayor vehemencia. En la parte inferior estaba la firma de Dumbledore, y más que eso, los goblins, el Griphook y el rey Ragnok, confirmaron que Albus era quien sellara el documento, citando la guerra como una razón. Si el silencio pudiera matar. Esto habría traído a la muerte la misma galaxia en la que residimos. Durante un largo momento, la sala de personal se convirtió en menos un lugar y más una cámara de presión, pesada con magia antigua, indignación y una herida compartida que ninguno de ellos había visto venir. Ya no era solo traición. Era la manipulación tejida en el legado. Flitwick quitó lentamente sus gafas. Limpiarlos con manos temblorosas que ya no parecían confiar en el mundo que lo rodeaba. Para sellar un testamento. Murmuró, voice hollow. Para sellar eso no es simplemente una violación de la confianza. Esa es la subversión de los ritos finales de una línea noble. Una profanación del legado. Es un crimen de sangre, susurró Sinistra, su tono casi reverente. Como si hablaran, las palabras convocarían una magia antigua y terrible para corregir el equilibrio. Las manos de Batseda se criticaron nuevamente, sus dedos todavía manchados con la plata retorcida de su copa en ruinas. Y él se sentó en esta misma mesa, siseo, la magia crepitó débilmente en sus dedos, año tras año, mientras que ese niño quedó en un armario. La cara de Snape se había vuelto pálida como cera, pero su expresión se había endurecido en algo ilegible. Deberíamos haberlo sabido, dijo, amargamente. Siempre decía el bien mayor, pero era su bien. Su plan. Su juego. McGonagall ahora también estaba parado, inmóvil, como enraizado en las piedras debajo de ella. Su mirada fue fija en la mesa. Pero su voz llevaba el hierro de viejas batallas y desamor más antiguas. Y todos nosotros, peones en un tablero que nunca vimos. Conocía su mirada. Ya no. Sus ojos, húmedos pero brillantes, encerrados en los míos, y vi que entonces una tormenta había comenzado a prepararse detrás de ese exterior siempre estable. Ya no, hizo eco. 2. La reunión se aplazó cuando cada uno de ellos despegó hacia destinos separados. Bueno, ese fue el caso para todos menos Snape, el hombre pegado a su silla y mirando sombríamente a su copa sobre la mesa, como si se fuera a manifestarse como sus demonios y lo tragaron enteros. Comencé a irme antes de que él se agarrara inusualmente sobre mi manga derecha, sus ojos se arrastraban lentamente hasta que se encontraron con el mío. ¿Dedith de Will dice algo sobre mí? Su voz se rompió bajo el peso de los fantasmas. Pude verlo, estaba reviviendo esa noche maldita. La noche en que el amor de su vida fue asesinado por el monstruo que él mismo había armado involuntariamente con profecía. Conscientemente lo analicé. Estaba cerca de roto. Su único salvavidas, Dumbledore, había sido revelado como un enemigo más grande que Voldemort nunca. Matar las palabras y los deseos de los padres que no deseaban nada más que la felicidad de su hijo. Al menos matarlos fue rápido, esto fue mucho más cruel e imperdonable. Sí, dije en voz baja. Dijo que si ninguno de los otros lo tomara, o no pudiera, entonces era su guardián. Lily todavía confiaba en ti. Y James, él honró eso. Rompí el contacto y me volví,
alejándome hacia el salón principal como detrás de mí, el hombre una vez llamado espía, traidor y asesino, comenzó a sollozar. Capítulo 125. El juicio de Sirius Black, parte 1. Despertando a la sensación de que mis mujeres me abrazaban, maulgué debajo de las sábanas. Letárgicamente me torcí para mirarlos. Inmediatamente me encontré con los iris morados azules de Yuna mirándome, su expresión casi ilegible con poca luz. Parpadeando mis sentimientos somnolientos, tomé mi brazo derecho actualmente enterrado y comencé a frotarla rítmicamente. Hola, cariño. La mujer frunció el ceño un poco, sus manos, que ahora noté que estaban envueltas alrededor de mi sección media, apretó su agarre. ¿W? ¿Por qué todos me aceptan tan fácilmente? Su pregunta me desanimó durante bastante tiempo, ya que simplemente nos miramos a los ojos. Mis emociones hacia la mujer eran reales, lo sabía mucho, pero aparte de eso, simplemente se sentía correcta, como si el universo de repente ganara una mayor claridad y estabilidad a su alrededor. Eres una constante, Yuna. Ella frunció el ceño ante eso, su boca se abrió antes de que la besara ligeramente para evitar que hablara. Tirándome después de un segundo o dos comencé a explicarme. Cuando el universo y el mundo que nos rodea está francamente jodido, todavía eres tú mismo. Causas caídos y problemas, escaneando lo que puedas para ganar poder. Pero ganas poder para no dañar a nadie ni siquiera para efectuar nada, sino por la experiencia de todo, el caos, el disfrute. En Asgard revelaste lo que nadie más sería para Loki. Posiblemente podría verse como un jab vil dada la situación, pero usted proporcionó una amabilidad que nadie más tenía, la verdad. La besé de nuevo antes de continuar hablando. La razón por la que llegué a ti tan rápido y te estamos aceptando en la relación es porque te importa. Sí, estás emocionalmente dañado de alguna manera, todos lo están, pero lo canalizas el afecto y el amor, incluso si es moderado o manso. ¿Para mí? Por eso te amo. Ella se sonrojó un poco antes de hacerle cosquillas en mi espalda baja desnuda. Sus dedos bastante femeninos revelan su nerviosismo. Sin embargo, ¿no lo valgo? Solo mato a los demonios, me veo como un gótico y estoy de mal humor, no tengo cualidades entrañables. Mi padre dijo tanto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras apreté mi abrazo, su cuerpo se aferró a la mía mientras colocaba mi frente contra la suya. ¡Qué carga de Poppycock! Mentió su trasero y, antes de decir cualquier otra cosa, déjame decir que matar a los demonios es caliente y vestir como un gótico también está caliente. Así que lo suficiente de esto te degradan. Artoria se abrazó en mí, sus senos bastante grandes se apretaron en mi espalda y causaron un toque de líquido para mojar las sábanas debajo de mi ombligo. Mi rey tiene razón, eres demasiado bueno para caminar a través del fugaz de la duda de sí mismo. Artoria Magulet contra mí, su posición ligeramente más baja que la mía en la cama, ya que ella decidió sin esfuerzo quién iba a ser el hombre hoy. Y un día, te verás como nosotros, Yuna. Agregué suavemente. Hasta entonces, seguiremos recordándole. Yuna se sonrojó mucho más fuerte ahora, sus ojos prácticamente pegados a los míos y las caras de Artí mientras la miramos con amor. Sus ojos comenzaron a recoger las lágrimas mientras la levantaba y sobre mí, la conmoción se extendía por su rostro mientras me reía. Artí, parece que alguien necesita ser animado. Mi reina sonrió malvada antes de desaparecer debajo de las sábanas, lo que se convirtió en un movimiento por unos momentos hasta que Yuna jadeó encima de mí. Luego comencé mis ministerios, todo su cuerpo tensando y relajándome mientras la bañamos lentamente con nuestro amor. Al hacer clic en el brazalete sobre mi muñeca, rodé los hombros y me lamí los dientes. La mañana ciertamente había sido entretenida, tanto, que Yuna ahora estaba extendida en la cama con fuerza mientras Artí se vistía al costado de la cama. Hoy iba a ser un día muy ocupado y este probablemente sería el único momento en que nos divertiríamos. Pasé una mano a través de mi cabello de cobalto, observando como algunas gotas de agua errantes recogidas en mi palma. Alejando el agua, la ducha aún persiste en mi mente, me di vuelta y vi a mi hermosa reina deslizarse sobre un vestido bastante refinado, el mismo que se mostró en el anime. Yuna amor, ¿vienes con nosotros a la prueba? Ella agitó su mano en el aire, todavía luchando por respirar, ya que aparentemente habíamos sacudido su mundo. Artí se rió entre dientes antes de besarla en la mejilla. Creo que ella es demasiado orgásmica para eso, mi rey. Miré mis cejas haciendo que se riera por completo esta vez. Kai, bueno, Munin se quedará contigo. Si necesitas algo, hazle saber y él vendrá a mí.
Yuna disparó un pulgar hacia el aire antes de caer la mano contra sus pechos desnudos. Sacudiendo mi cabeza con leve diversión, enganché mi brazo alrededor de la cintura de Artie. Los dos salimos de nuestro apartamento, la habitación reservada en las 3 escobas y luego el edificio en sí antes de aparecer directamente en el atrio del Ministerio de Magia. La luz del arco iris salpicó a nuestro alrededor mientras atravesamos, cientos de aurores, todo con varitas levantadas mirándonos mientras me pavó imperiosamente hacia adelante, ignorando sus miradas. La luz de Bifrost desapareció mientras le ofrecía mi brazo a Artie. Su brazo se unía con el mío poco después mientras caminamos hacia el punto de control de seguridad. Los chicos simplemente nos dejan pasar ahora. Una pena ya que a Artie le gustaba hacer bromas. Aventándonos a través del atrio, nos encontramos con muchas más miradas esta vez, una multitud de personas que apuntan hacia mí mientras mi imagen adornaba la página principal del Profeta Daily. El artículo fue escrito por Rita Skeeter, así que inmediatamente asumí que era similar a una pieza de chismes que cualquier noticia real o historia de sustancia. A Artie no le gustaba la atención, pero la arrojó por todo el hombro mientras tomaba mi mano mientras viajamos hacia los ascensores. El verde. Los ladrillos negros del ministerio se abrieron contra nuestras botas cuando 10 aurores se interpusieron frente a nosotros, con varios bizarras que rodeaban detrás de nosotros. Excalibur hacia arriba en las manos de Artoria hasta que una voz suave y coherente habló. Señora Freya, ¿podría venir con nosotros a las cámaras de prueba? Tonks me conoció, la mujer luciendo una ceniza. El color del cabello gris, mientras que sus rasgos faciales se parecían mucho más a Sirius, parece que estaba mostrando su apoyo sin querer. Por supuesto, Auror Tonks, Artie, por favor envuelve la cuchilla. Mi encantadora esposa y reina fruncieron sus cejas antes de que no sean a regañadientes la cuchilla, las energías que habían comenzado a emerger retrocediendo con la misma rapidez. Tonks sonrió placentemente hacia mi mujer ganándose un breve rodando de los ojos antes de que los aurores y magos restantes comenzaron lentamente a acorralarnos en un ascensor de personal más grande. La comodidad fue abandonada con todas estas personas, pero fue algo asegurando que se estaban tomando esto lo suficientemente en serio como para defenderme a mí y a Artie. Aunque probablemente podríamos aniquilar todo este edificio incluso con todos los poderes que posiblemente pudieran ordenarnos, fue el pensamiento lo que contó. 1. Nuestro viaje fue corto, ya que solo sentimos unos pocos cambios horizontales y un solo vertical. Todo el ascensor se detuvo con las puertas que se abren para revelar la cámara más allá. La piedra blanca y el mármol fueron las primeras cosas notables en el espacio más allá, seguidos rápidamente por el estruendo de las voces que rociaron a través de la gran entrada de mármol a unos pocos metros más allá de la salida del ascensor. De esta manera, Tonk caminó hacia adelante y me hizo caminar a su lado mientras los otros aurores se desvanecían en el fondo. Su papel en esta reunión será proporcionar la defensa a Sirius, junto con su hermana, Andrómeda Tonks. Asentí bruscamente mientras Artoria se aferraba a mi lado a la defensiva. Tonks la miró antes de hacer una mueca. Tú, señora, tendrá que quedarse en las gradas de arriba, a menos que ella sea parte de una casa noble, en la que posiblemente pueda sentarse en los bancos inferiores que rodean el juicio. Sonreí, dándome cuenta de que Tonks no había estado allí para escuchar que ella era un Pendragon, el Pendragon realmente. Artoria, por favor dígale de qué familia proviene. Artie sonrió un toque antes de convocar a Excalibur y perforarlo en el piso frente a ella. La cuchilla brillaba con oro y naranja a medida que se escuchaba el más leve de los rugidos de los dragones a unos pocos pies de ella. Soy Artoria Pendragon, de Abelan. Elegido por la Dama del Lago y demostró ser el rey de Gran Bretaña por la espada en la piedra. Confiné su discurso con nosotros tres. Las características demacradas de Tonks se tambaleaban de la revelación mientras miraba a mi esposa con absoluta incredulidad y un toque de hilaridad. Pensó que estaba haciendo bromas. Leí a mi esposa en orgullo antes de mirar el Metamorph Magus que actualmente estaba a la mitad entre creer y negación. Ella es un Pendragon. Entonces, naturalmente, ella tendrá un lugar en el juicio, ¿no? Realmente no lo sé, si me estás brindando, lo juro. Sus palabras se interrumpen cuando llegamos a la sala del tribunal. Actualmente, la cámara estaba llena, muchos de los señores y damas todavía se instalaban en sus asientos mientras las otras familias nobles conversaban a la ligera en los puestos de círculo. Un podio singular estaba en el centro de la cámara con 3 sillas sentadas justo encima de él. En estas sillas estaba el ministro de magia Cornelius Fudge, jefe de los huesos de Domle Amelia y finalmente el brujo principal del Wizengamot, un Albus Percival Bulfric Brian Dumbledore. Mirando alrededor de la cámara,
noté un niño con gafas con ojos esmeralda sentados en las gradas. Estaba rodeado de adultos y todos lo ignoraron, pensando que él era hijo de otra persona en la multitud. Fruncí el ceño profundamente, disparando a Dumbledore que tenía ese brillo característico en sus ojos. El hechizo, un uso bastante mundano de oclumencia manifestada a través de una ilusión menor. Harry de repente me encontró en la multitud y parecía completamente conmocionado mientras guiñaba hacia él y pavoneado hacia adelante. Artie notó mi apariencia y luego sonrió suavemente, golpeándome en el hombro y saltando a las gradas, justo enfrente de Harry, que ahora estaba boquiabierto, junto con el resto de la habitación. El espectáculo se estableció cuando el mazo fue golpeado por Albus, sus ojos mirando a Artie por unos segundos antes de derribarme. Toda la alegría se desvaneció de él mientras sonreía. Cuando entré en el medio de la cámara sentí cada mirada para mí, las conversaciones comenzaban de nuevo cuando Harry saludó a mi esposa. Tirarle la mano antes de que los dos me miraran hacia adelante. Orden, ordene. La voz de Dumbledore resonó una vez más antes de que reinara el silencio. Esta sesión del Wizengamot está ahora en orden. Nos convocamos para reevaluar los cargos permanentes contra Sirius Orión Black. A la luz de las nuevas pruebas presentadas por múltiples testigos y testimonio mágico verificado. Hizo una pausa para dejar que las palabras se filtraran dentro de las mentes de las presentes. Que se sepa, este no es un nuevo juicio, ya que al señor Black nunca se le otorgó un juicio para empezar. Lo que hacemos aquí hoy es rectificar ese fracaso y determinar, por fin, la verdad. Los jadeos y los susurros fueron abundantes cuando el brujo escaneó toda la cámara. Su mazo golpeó una última vez con una rotunda explosión. Aurores, por favor traiga a los acusados hacia la cámara. 20 aurores salieron por las puertas de las que todos entramos, un minuto pasando antes de regresar con una jaula circular similar a un pájaro, en el que se sentó la forma horriblemente desnutrida de Sirius Black. Así largas lágrimas secas mancharon su ropa de tiempo mientras sus ojos negros hundidos consideraban cubierta la habitación. Se apartó de las luces. Los labios secos son lamidos por una lengua igualmente reseca. Azkaban era un lugar horrible y más cruel de lo que la mayoría de la gente merece. Dumbledore hizo un gesto hacia el empleado sentado debajo del podio, una persona que ni siquiera había notado hasta este punto, ya que el espectáculo de todo el evento fue poderoso. Dicha persona se levantó con todo el decoro y la oficialidad de que una túnica marrón simple podría otorgar a un empleado de oficinas glorificado. Deje que el registro refleje que este es el juicio formal de Sirius Orión Black, de la casa de negro más antigua y noble. Su voz se detuvo antes de recoger una vez más. Sirius Orión Black, usted está acusado de lo siguiente: alta traición contra el Ministerio de Magia británico, conspiración con el Señor Oscuro, también conocido como Ehu Must Novi Namen. La traición de James y Lily Potter, lo que resulta en sus muertes, el asesinato de Peter Pettigrew y 12 civiles Mogul, uso ilegal de magia destructiva en un ambiente mogul y transformación de animagos no registrados. El pergamino del empleado del que estaba leyendo estalló en una bocanada de humo mientras se sentaba una vez más. Mirando hacia arriba al jefe de brujo que asintió y una vez más giró su cabeza para escanear toda la cámara. Este juicio se convoca bajo la autoridad del Wizengamot, con el propósito expreso de revisar todas las pruebas y testimonios que rodean estos cargos, tanto antiguos como nuevos. El acusado, que nunca había sido el juicio adecuado. Ahora se le otorgan los derechos completos que se otorgan en la sección 14 del Código de Derecho de Magos, el derecho al asesoramiento, el derecho de presentar pruebas y el derecho a llamar a los testigos en su defensa. Finalmente, Dumbledore miró a los ojos del hombre que había sufrido una década y más de exposición a los dementes. Sirius Orión Black, ¿cómo suplica? La pregunta era similar a un hechizo en la forma en que silenció los pasillos de poder en un silencio cercano a la muerte. Observé, parado cerca de Sirius, que estaba asfixiado en el aura de alguien realmente angustiado. Emocionado, esperanzado y reticente para reconocer la realidad de todo esto. Innocent. Su voz, Agard, resonó mientras Amelia asintió. Así grabado. La cabeza del DMLE escribió su respuesta en un pedazo de pergamino mientras los señores y damas del Wizengamot observaban. Hablando de los nobles. Noté el hecho de que Lucius Malfoy estaba sentado y no representaba los votos negros, un conflicto de intereses sin duda y probablemente algunas maniobras políticas de Amelia si mis corazonadas eran correctas. Fudge, la comadreja, se puso de pie y estiró su respuesta oficial a todo el procedimiento. La Fiscalía ha preparado una amplia documentación que afirma los cargos originales,
basados en cuentas de testigos oculares y registros oficiales del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Sin embargo, de acuerdo con la naturaleza de este juicio, todas las pruebas se reexaminarán en presencia de los acusados y su defensa. Que comiencen los procedimientos. La defensa puede llamar a su primer testigo. Sonreí maníacamente cuando Andrómeda finalmente salió del costado de la habitación. Sus ojos se encontraron con los míos con una leve confusión mientras salía al medio de la habitación. La defensa desea recurrir al recientemente detenido, Peter Pettigrew, bajo Veritasium, a las gradas. La gente se puso de pie en toda la cámara, mirando a su alrededor mientras algunos me miraban amenazadoramente, la facción oscura sin duda. El mazo se estrelló una vez más. Orden. Dumbledore suspiró, haciendo todo lo posible para ocultar su sorpresa ante el hombre que aparece de repente, supuestamente muerto. Hombre. La defensa ha pedido a su primer testigo. ¿Aurores? Una vez más marcharon. Sirius gruñó e hizo que se establezcan hacia adelante en sus bares por la mención de su nombre, pero Andrómeda lo alcanzó primero y lo sometió de alguna manera, haciendo que mi trabajo sea mucho más fácil. Un miembro de los señores reunidos, el señor Selvin, se levantó de su asiento y gritó en voz alta para que todos escuchen. ¿Veritasium? Inmediatamente. ¿Esta defensa no sabe la etiqueta? Le reí entre él, su rostro parecido a un bulldog se arrugó horriblemente. ¿Etiqueta? Esta es una sala de la corte, no estamos aquí para observar tonterías, pero hechos. Este hombre no responderá sinceramente porque está involucrado. ¿Estoy seguro de que el director del DMLE puede apoyar mis palabras? La miré y ella asintió profundamente, volviéndose hacia el señor. De hecho, este hombre ya ha confesado bajo Veritasium en privado. Solicito que se le administre el suero de la verdad. Algunos murmullos en la cámara se torcieron en susurros hostiles. Los señores de las casas más oscuras, Jasley, Travers, Mulciber y Nott, miradas intercambiadas, cada cara de una máscara de alarma restringida. Apenas escondido por siglos de entrenamiento aristocrático. No se levantaron. No protestaron, todavía no, pero su silencio era revelador. La vieja matriarca de Carrow sonrió cruelmente a Pettigrew, su heredero sentado a un lado, a su lado, mientras la anciana frunció el ceño en la facción, oscura, dentro de la habitación. Como si proclamara que ella había estado en lo correcto o al menos que lo que creía que era correcto y de hecho estaban equivocados. No podía estar seguro, pero ella parecía ser mucho más gris de lo que la mayoría asumió. Lucius Malfoy fue un enigma esta noche. Se sentó inusualmente quieto, contemplativo. Sin grandiosidad, sin objeción, solo silencio. La cabeza de serpiente plateada de su bastón descansaba debajo de una mano enguantada, inmóvil. Pero sus ojos estaban encerrados en Pettigrew con un hambre apenas velado, como una serpiente esperando para golpear, la mente enrollada y lista. Ni yo, ni Dumbledore y Amelia Bones perdieron los sutiles cambios de postura dentro de la facción oscura. Sonriendo en el fondo, cambié mi postura para mirar hacia atrás en la entrada, la alodidad de las cadenas que se extienden. La forma encadenada del hombre de la rata fue empujado hacia adelante cuando la sala del tribunal finalmente dio testimonio del supuesto hombre muerto. Los parpadeos de la cámara sonó desde las gradas y el piso inferior a medida que los medios se comieron cada momento de esta prueba. Aurors arrastró al hombre de pánico hacia la plataforma justo debajo del podio. Los ojos del traidor se diluyeron mientras miraba febrilmente entre todos los señores de la facción oscura, su aura se volvía verde enfermizo cuando finalmente notó a Sirius sentado dentro de su jaula. Si Fury era un dios, Sirius era su avatar en este momento en particular. 1. Un señor finalmente se puso de pie de nuevo. Lord Travers, alto y delgado, ojos como pedernales debajo de las cejas plateadas, su voz suave como el vidrio. ¿Y cómo, precisamente, tiene esta criatura? ¿Ha sido verificado como Pettigrew? ¿Un impostor de polijuice? ¿Una ilusión? ¿Se espera que doblemos la ley para la teatralidad y admita el testimonio de un cobarde confesado? Pequeñas chorles y risas escaparon de muchos de los miembros de la facción oscura más arrogantes, Lucius frunciendo el ceño a los Travers mientras su puño se apretaba muy ligeramente en su bastón. Amelia habló una vez más. Todo su comportamiento prácticamente les rogaba que revelen sus lealtades. Nunca había olvidado lo que los mortífagos le quitaron y esa emoción parecía resumarse de ella en este momento. El departamento de Auror. El departamento de misterios y el jefe Brujer han confirmado su identidad y la falta de presencia de magia en su mente o en su persona. Dumbledore se hizo cargo de allí.
A partir de ahora, por lo tanto, toda oposición requerirá que se llame una objeción oficial. Muchas personas se burlaron de la cámara cuando el viejo mago resopló y consideró al hombre que alguna vez fue su estudiante en el pasado. Por favor, comience el interrogatorio, señora Freya. Incliné mi cabeza antes de que una sonrisa malvada cruzó mi rostro mientras las auroras derramaban el suero de la verdad por su garganta. Se tuvo una pausa cuando probaron si estaba funcionando antes de dar un paso atrás y dejarme tener el piso. En primer lugar, ¿eres Peter Pettigrew? Una voz ronca y esnibellín respondió. Sí. Mi sonrisa se volvió malévola cuando exclamé mi disfrute. Maravilloso,